Señal directa. Hay una noticia muy importante que nos atañe a todas y todos los mexicanos, ya que hace exactamente un mes la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones emitió nuevos lineamientos para que absolutamente todas las líneas de telefonía móvil estén vinculadas a una identidad. Es decir, que todas puedan ser rastreables con un nombre y con registros oficiales. Todo esto como un esfuerzo para frenar las extorsiones que se han disparado, y seguramente usted en casa ha recibido varios intentos de fraude y de extorsión debido a teléfonos que no tienen ningún tipo de identidad. Para platicar sobre estos nuevos lineamientos que implican el registro de todas estas líneas, vamos a platicar esta noche con Juan Manuel Casanueva. Él es director de la organización SocialTIC, que es una organización no gubernamental. Muy buenas noches, Juan Manuel, qué gusto saludarle y bienvenido. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Igualmente, un gusto tenerlo para platicar justamente sobre estos nuevos lineamientos que señalan que a partir de hoy, 9 de enero, comienza el registro y que cierra el 29 de junio. Es decir, tenemos prácticamente medio año para que las y los mexicanos podamos registrar ante nuestras respectivas proveedores de servicios telefónicos nuestras líneas. Pero platíquenos, por favor, ¿cómo considera usted esta medida y cuál es el paso a paso para que las personas puedan ya comenzar a rastrear, ahora sí que el ABC de lo que tiene que hacer para registrarla? Pues esta medida desde que fue impulsada y se estuvo debatiendo muy poco, como muchas de las reformas que hemos estado viendo que se pasan en las últimas legislaturas, em, pues vimos básicamente dos problemáticas importantes de esta iniciativa. Una es que de frente no atañe y soluciona el problema, que es justamente combatir el crimen, las extorsiones, etcétera. Hoy en día es muy fácil hacer llamadas por otro tipo de números, web, hay plataformas en línea que permiten hacer llamadas y que también, pues luego el comercio de las diferentes SIMs o tarjetitas o chips de telefonía, pues va a ser muy difícil de controlar. Entonces, ahí hay un elemento que siempre lo vimos como algo débil para atender justamente el combate a las extorsiones. Y además de que hay otro tipo de medidas que buscan o han sido impulsadas para combatir el mismo crimen, por ejemplo, el que todos los... Este, las veces que ingresamos a una aplicación o sitio web de una banca se pueda identificar la ubicación, pues eso también tenía la razón de ser para poder combatir y rastrear mejor las actividades bancarias en contextos de crímenes y de investigaciones de fraudes y otro tipo de elementos financieros. Y no hemos visto, a pesar de que este tipo de elementos ya están implementados, que realmente las instituciones de investigación y combate al crimen, en este caso financiero y también las extorsiones, pues hayan mejorado con ese tipo de capacidades. Entonces hay un alto escepticismo sobre la utilidad de este tipo de medidas. Regresando al segundo tema asociado a los riesgos y a las críticas que tiene esta medida y que tenemos y compartimos desde SocialTIC, es que justamente se está buscando centralizar y las operadoras y de las telefonías están siendo obligadas ahora a recabar justamente la identidad asociada a un número telefónico, tanto de prepago como postpago. Em, y eso genera una base muy grande de las personas asociadas con el número. Y ahí lo relevante en materia de privacidad es que cuando una autoridad puede tener información sobre el número, podría tener también información relacionada a ese número. Y estamos hablando a dónde está, de acuerdo a las antenas con las que se conecta, así como otro tipo de información relacionada a ese número. Y cuando eso se liga a la identidad, autoridades que no queda muy claro, al contrario, se ha identificado que no se requieren controles judiciales, autorizaciones judiciales para compartirlo con otro tipo de instituciones públicas, sobre todo aquellas enfocadas a combatir el crimen, pues podrían utilizar esa información para conocer mucho más en detalle a distintos tipos de personas. ¿Qué personas?
pues la verdad está bajo un criterio bastante vago, el combatir el crimen, y no tenemos salvaguardas o controles para que alguna autoridad, alguna persona en alguna institución pública dedicada a las Fuerzas Armadas o a la seguridad pública pudiera abusar de la información que puede llegar a tener de una persona sabiendo su número telefónico más otra información que está asociada a la persona, como pues, nuestros datos fiscales y como también justamente nuestras operaciones em, financieras, y otro tipo de elementos que están asociados a las personas. Entonces, da pie no solamente dónde estamos, sino también qué hacemos cuando se tiene la información telefónica cruzada con otras bases de datos, como también lo va a hacer la CURP biométrica. Qué interesante esto que comenta Juan Manuel, porque si bien se busca con esta base de datos pues reducir el delito de la extorsión, se estaría creando justamente una base impresionante ya de información localizable que, si no está bien resguardada, nos pone en riesgo a todas y todos. Y aquí es donde entra el tema de la protección de datos personales. ¿Qué es lo que se necesitaría? ¿Qué registros o qué controles deberían garantizarnos tanto las autoridades como nuestra proveedor de servicios telefónicos, para que nosotros tengamos la seguridad de que esa información va a ser resguardada y que no va a terminar luego en manos de quienes efectivamente, como bien comenta, por otros medios, por otras vías de acceso, incluso por internet, pueden empezar a hacer quizá tiros de precisión para delitos como la extorsión o el fraude? Pues hay dos elementos. Uno es de seguridad informática básica y lamentablemente vemos constantemente noticias de llamados hackeos o intervenciones o filtraciones de información de instituciones públicas. Entonces, las instituciones públicas, si bien están obligadas a resguardar esa información de manera segura, pues no hay justamente ahora que ya ha desaparecido una institución que era el INAI, que era autónoma, que podía sancionar a las instituciones públicas, a los sujetos obligados, este, pues tenían esa capacidad para sancionar en caso de que hubiera vulneraciones de los datos personales de las personas. Pues hoy en día esas responsabilidades están dentro de las mismas autoridades de gobierno. Cada vez que vemos que una institución pública tiene una vulneración, ya sea robo, filtraciones de bases de datos que podrían llegar a ser estas que tienen que ver con la información relacionada con nuestra línea telefónica, genera la alerta y la alarma de, pues bueno, qué podría ser utilizado si es que esa información llegara a manos incorrectas. Y lo segundo tiene que ver con lo que llamamos en el mundo de los derechos digitales, lo que son los controles democráticos o la salvaguarda. Es decir, ¿qué mecanismos hay institucionalmente para que se controle que no pueda haber un abuso interno del uso? ¿No? De esta información. Es decir, que la información que ya tengan las autoridades se comparta y se use únicamente para los fines para los que están diseñados y no para otros. Ajá. Y eso no queda claro. De la esa regulación, no tenemos claro cómo nos podemos defender si es que sospechamos que nuestros teléfonos pudieran llegar a otro tipo de fuentes, o si se pueden estar utilizando esa información relacionada a nosotros como personas y con nuestra información telefónica para otro tipo de fines, incluyendo potencialmente fines criminales o que nos puedan afectar directamente como una lógica de persecución. Entonces, no hay una forma para podernos defender o mecanismos que obliguen a transparentar justamente los procesos internos de uso y de acceso a esta información. En otros países hay comisiones donde hacen veeduría ciudadana y especializada para verificar que no se estén utilizando o cometiendo abusos. Hay inclusive reportes de transparencia en donde hacen y le aseguran a la ciudadanía que cuando se comparte la información personal de las personas, como es información de su actividad y sus números telefónicos, son únicamente asociados a
las órdenes judiciales apropiadas que están solicitando para la investigación de un crimen, esta información, pero en este caso, lamentablemente, esta medida nos deja en un desamparo, tanto en una lógica de transparencia como también una lógica de salvaguarda de algunos derechos fundamentales que lamentablemente en nuestro país, pues sí tenemos el sustento para poder dudar de que se vaya a utilizar desde las mismas instituciones públicas esta información únicamente para lo que fue sustentado que se creara este gran padrón de telefonía. Publicado este escenario, Juan Manuel. Sin embargo, el decreto que ya está publicado y vigente establece que aquellas líneas que no estén vinculadas a una identidad comprobable serán dadas de baja. En ese contexto, ¿qué le recomiendas a la población? Pues hay un elemento muy claro, pues tendremos que cumplir como es esta regulación, como todas las otras, es nuestra obligación como ciudadanos. Quienes tengan una noción o por su actividad, por ejemplo, la actividad periodística misma, la defensa de derechos, que puedan considerarse en riesgo y que podrían justamente tener con justa razón sospecha o incertidumbre si es que cuando esta información relacionada a nuestras líneas esté siendo ya registrada por parte de las autoridades vía las telefónicas, pues hay alternativas para poder hacer llamadas, por ejemplo, a través de mensajería o inclusive poder utilizar otro tipo de métodos para utilizar líneas telefónicas. También si tuviéramos la sospecha o el miedo de que nos puedan geolocalizar, dadas las conexiones que hace nuestro teléfono con nuestro SIM asociado a nuestro número telefónico con las antenas telefónicas, pues ahí las recomendaciones es tratar de, cuando hagamos algún tipo de actividad, que pudiéramos identificar como riesgosa para nuestra identidad, pues bueno, utilizar los teléfonos, teléfonos alternativos o quitarles los SIMs. Entonces, otra vez, regresamos al tema esencial. Esta medida no necesariamente es sustancial para atacar justamente lo que se está buscando, atacar, que es la inseguridad y las extorsiones. Hay alternativas para darles la vuelta y seguramente los criminales ni siquiera se están afectando por ello. Y dos, también da pie para que haya abusos desde las mismas autoridades o si cayeran en otro tipo de manos desde grupos criminales, si nuestra información, la información de estas grandes bases telefónicas cayeran justamente en otras manos para poder hacer otro tipo de fines, aún más cuando están cruzadas con gran parte de las bases de datos biométricas, fiscales, y también de información personal que ya está recabando en las diferentes instancias de gobierno. Juan Manuel, se nos termina el tiempo, pero me gustaría que antes de irnos pudieras recomendarle a la población o dejarle claro cuáles son los datos que sí están solicitando para evitar que entreguen, por ejemplo, un comprobante de domicilio, datos, pues ya son sensibles los que se piden, pero entregar, digamos, información de más que puedan exponernos, sobre todo con las personas que lo están recibiendo y evitar ser víctimas de algún fraude o alguna extorsión. A ver, para evitar ser víctimas en este proceso de fraudes que seguramente empezará a haber, uno, hay que hacer hay que brindar justamente los datos relacionados a nuestras líneas o números telefónicos únicamente en las aplicaciones oficiales de telefonías móviles, no en ninguna otra aplicación, sitio web o espacio comercial que diga que está haciendo esos servicios, ¿no? Eso sí es bien importante. Dos, la información que es la llave de la identidad personal es la CURP. Entonces, básicamente lo que están obteniendo es la CURP, lo que se está registrando, y eventualmente cuando la CURP biométrica también esté entrando en vigor, pues ahí es donde se podrán hacer justamente los cruces del número con todos los elementos de nuestra identidad. Entonces, será eso. Tenemos también dudas de finalmente cómo se va a aplicar esto y sobre todo en la telefonía de prepago. Este, mm,
porque, pues bueno, son números que hoy estamos acostumbrados a poder ir a cualquier tienda de conveniencia, sacar y ponerle saldo a cualquier número que compramos ahí el chip. Y eso en una lógica, sobre todo en contextos rurales, o más aislados, va a ser difícil ver cómo se lleva a cabo y estaremos, pues bueno, atentos a ello, pero sí, tengamos cuidado con este tipo de información. Juan Manuel, pues un ejercicio sumamente arriesgado, pero ya es obligatorio, así que muchísimas gracias por estas recomendaciones y estaremos muy pendientes de cómo evoluciona este proceso. Así que muchísimas gracias y que pases excelente fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Juan Manuel.